Buenas tardes, amigos, compañeros, todos. Gracias a aquellos invitados que han venido hoy a escuchar esta charla a la comunidad. El que les habla, alumno pregrado de la Universidad Señor de Zipán, de la Escuela Profesional de Derecho. Agradezco mucho a la universidad y agradezco a la coordinadora de este certamen para ser apto a la charla de la comunidad, a la doctora Yanina Iñoñán Mujica. Por lo tanto, hoy me toca exponer un tema que es un problema casi de todos, un problema social, un problema de Estado, y no solamente de donde vivimos, en el Estado donde vivimos, sino a nivel mundial, porque se trata de la corrupción de funcionarios. La corrupción de funcionarios es una lacra, por no decirlo así, en todos los países, especialmente en el Perú. Somos testigos de las noticias en lo cual nos vienen ofreciendo cada día los medios de comunicación de los temas de corrupción de funcionarios y al extremo que haya llegado. El delito de corrupción de funcionarios es denominado en la doctrina como un cohecho. Cohecho quiere decir un soborno. El funcionario público tradicionalmente entendía como pactar la venta de un acto de autoridad que daba cumplido gratuitamente, porque los funcionarios públicos están para servirnos gratuitamente, porque el Estado les paga. Pero sin embargo, existe la corrupción en esos entes. El delito de corrupción es considerado como un delito bilateral y plurisubjetivo. En uno es un activo y en el otro es un pasivo. Por lo tanto, la corrupción, de otro lado, es el corrupto y el corruptor. Estas características permiten que ambos sujetos sean considerados sujetos activos del delito y por lo tanto se sancione ambos comportamientos de técnica legislativa, la mayoría en catálogos punitivos que sancionan ambas conductas de tipo penales. Hablemos un poco de la introducción de lo que es el delito. En el Perú hemos sido testigos cómo la corrupción ha venido apoderándose del sistema. Ya son 30 años de gobiernos democráticos que sin embargo han tenido una red de un poder basado casi en destruir el sistema democrático y de gobernabilidad. En el Perú se convirtió de esta manera, por ejemplo, que significa que la corrupción, cuando en el poder convierte parte del sistema, perdiendo niveles de estragos en la sociedad. Para poder enfrentar y erradicar la corrupción del fuero interno y el fuero externo de la sociedad, debemos primero, antes de criticar que juzgar, hay que aprender con claridad que la corrupción son flagelos que nos afectan generalmente a toda una sociedad. En una definición de lo que se trata de la corrupción. La corrupción se considera en general el aprovechamiento indebido de la administración y de un patrimonio común. La corrupción gubernamental es de los fines de fundación pública y de beneficio a particulares. Con esto quiere decir de que los funcionarios públicos están a disposición de nosotros. Ellos sostienen para servir y no enriquecerse ni tratar de sobornar o ser un cohecho para fines de lucro ellos. La corrupción posterga un desarrollo general de un país, nos atrasa, principalmente a los pueblos. Las cargas a las comunidades injustamente se destruyen la competencia comercial, la demanda y el esfuerzo necesario de los sistemas en ayudas internacionales. Porque al haber corrupción, los países internacionales
merman un poco sus objetivos y miras sobre la inversión a un país. La corrupción de funcionarios, según el Código Penal en el Perú, está estipulado en el capítulo 2 de la sección 5, donde habla todo lo que es corrupción de funcionarios. Desde un punto de vista nosotros vemos, y siempre hay dos personas, el pasivo y el activo. Hay pasivo propio y pasivo impropio. En el artículo 393 del Código Penal habla sobre el cohecho pasivo propio, donde un funcionario que solicita o acepta un donativo o promesas a cualquier ventaja a realizar un acto de violación de sus obligaciones, y el que acepta en consecuencia haber faltado a sus deberes será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Imaginemos lo duro que son las normas en este país, y es el cuarto país en el mundo de mayor corrupción. El artículo 393A habla del soborno internacional pasivo. Cuando vienen las empresas internacionales a postular o hacer ejercicios de trabajo en un país, entonces para ganar la buena pro aplican este tipo de soborno. Por eso incluyeron en el 393 el 933A, donde hablaba sobre el soborno internacional pasivo, y también tiene una pena privativa de la libertad 5 años y no mayor de 8 años, y a 365 días de multa y a 730 días de multa. En el artículo 394 habla del cohecho pasivo impropio. Eso ya viene cuando los funcionarios faltan su obligación y serán reprimidos a la pena privativa de la libertad no menor de 4 años. Y ahí aplican también en el 394 uno de funcionamiento de programas de apoyo. ¿Cuáles son los funcionamientos de programas de apoyo de los funcionarios públicos? Vienen a ser los auxiliares, vienen a ser los secretarios, que siempre ellos intervienen a llevar el mensaje hacia la persona, al funcionario, para poder corromper al funcionario. Ya cuando el funcionario en este caso, ahí sí la pena es de entre 3 años y 6 años y una inhabilitación del cargo, de acuerdo al artículo 36 del Código Penal, emitido en el año 14/5 del 2002. El cohecho pasivo específico. El cohecho pasivo específico es cuando los magistrados o árbitros, fiscales o peritos o miembros de un tribunal o de cualquier otro análogo solicita o acepta un donativo o promesa cualquiera con ventajas que a sabiendas que se hace al fin de infringir la decisión de algún asunto sometido. Puede ser alguna sentencia, alguna causa, o para darle prioridad al caso a favor del corruptor, ¿no? de la persona a quien trata de dar la dádiva a esos miembros de la justicia. El artículo 336 de la corrupción pasiva de auxiliares y jurisdiccionales de la corrupción, en el artículo 6 de corrupción habla sobre todo lo que son personales auxiliares, que dentro son agentes o secretarios judiciales o auxiliares que desempeñan algún cargo similar, tienen una pena privativa de la libertad no mayor de 4 años, de acuerdo al Código Penal vigente peruano. En este caso, vemos que el artículo de cohecho activo, aquí ya no es pasivo, sino es activo específico, también es el objeto de infringir la decisión de un proceso mediante un fallo. ¿Qué pasa ahí cuando un juez es sobornado para que al favor de la parte contraria dictamine a favor de la persona a quien le está dándole la dádiva o algún análogo diferente?
La promesa de cualquier ventaja que hace a un testigo también o a un perito tradicional o a un intérprete, la pena no será menor de 2 años ni mayor de 4 años de acuerdo al artículo de la ley 26.643. La corrupción activa del abogado. Aquí viene un caso que ya se incorporó en el artículo 398, porque los abogados son los entes principales de la corrupción de funcionarios, en el sentido de que ni un abogado quiere perder su juicio, ni un abogado quiere salir, todos quieren salir airosos. Entonces ahí es donde viene la corrupción, que el abogado o el agente del delito de corrupción soborna o algún magistrado, a un árbitro, a un fiscal o un miembro tribunal o administrativo de cualquier análogo, la pena será privativa de la libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años. Y la inhabilitación conforme al artículo 1 y 8 del Código Penal. Y 180 días a 365 días de multa. Cuando el donativo y la promesa de cualquier otra ventaja hace un abogado a un testigo, porque se ha visto muchos casos que los abogados pagan a los testigos para que vayan y mientan, vayan y vulneren las cosas. Entonces, si el abogado haría eso a un perito, a un traductor, a un intérprete o cualquier auxiliar jurisdiccional, la pena privativa de la libertad no será de 8 años y la inhabilitación de acuerdo al Código Penal. El artículo 398, este artículo, hay una inhabilitación activa del abogado. Aquí, por ejemplo, el abogado es inhabilitado a ejercicio de su profesión. Por ejemplo, en el artículo 398, la inhabilitación de ejercicio del abogado, como asesoría de la pena privativa de la libertad prevista en el artículo, el magistrado será puesto en conocimiento de la Corte Superior de Justicia respectiva al fiscal superior del decano y en caso contrario a la inscripción del libro de registro de títulos. Quiere decir que se le presenta una solicitud cuando se le comete un delito de estos a un abogado y se le envía a la universidad donde estudió para que le retire el título. Le hace una anulación o congelación del título. La corrupción activa de funcionarios y negociación incompatible. Aquí vamos a ver otro panorama de la norma. Que la corrupción activa de funcionarios y la negociación incompatible y aprovechamiento del cargo es cuando la persona se aprovecha de su cargo para cometer estos delitos. Se trata de corromper a un funcionario o un servidor público de dádivas y promesas y ventajas de cualquier clase que se haga con algo de violación a sus obligaciones, será reprimido con una pena privativa a la libertad no menor de 3 ni mayor de... Y si el agente se trata de corromper para que el funcionario o el servidor público haga o omita un acto propio de funciones, sin faltar a sus obligaciones, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años. En el artículo 400, el artículo 400 es un artículo que se ve casi en todos los casos, es el tráfico de influencias. El tráfico de influencias también es corrupción. Y así como el tráfico de influencias, hay muchos tipos de corrupciones, que ya se los explicaré un poquito más adelante. El tráfico de influencias es que involucrando las influencias reales o simuladas, sin hacer y prometer casi a un tercero un donativo o una promesa o una ventaja al ofrecimiento de interceder ante una función, también será reprimido con la pena de la libertad no menor de 2 ni mayor de 4. En nuestras leyes se dice de que no debe haber familiares directos de primero y segundo grado de consanguinidad en los puestos de trabajo, pero sin embargo lo hay. Hacen los intercambios en el sentido de que yo como alcalde y el señor como alcalde, yo te tengo a tu gente y tú me tienes a la mía, porque no pueden tirar. Pues
eso es visible y esa es corrupción también. En el artículo 401 viene del enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito lo hacen muchos, mucho menos los entes más grandes, que son los del Estado. El enriquecimiento ilícito viene ya por dádivas, por coimas, y eso al funcionario y al servidor público que a razón de su cargo se enriquece ilícitamente, también será reprimido con pena privativa de la libertad, menor de 5 ni mayor de 10 años. Y se considera existente el enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio y el gasto económico personal del funcionario o servidor público en consideración de su declaración jurada de los bienes. Porque muchos, y estos son casos que ustedes mismos lo habrán visto, cuando entran a la función pública, entran con una declaración jurada determinada y terminan casi triplicando o cuadruplicando su declaración jurada, cuando lamentablemente sus sueldos o sus ingresos no llegan a ese máximo permitido. Entonces, en el artículo 401b, ahí se hace la adjudicación de bienes y decomisos. Se pueden adjudicar los bienes, se pueden adjudicar y decomisar, siempre y cuando teniendo las pruebas necesarias del enriquecimiento. Los bienes decomisados o incautados durante la investigación, del cual de la investigación pública del proceso judicial, serán puestos a disposición del Ministerio de Justicia y dictarse una sentencia judicial absoluta y dispondrá la devolución del bien a su propietario siempre en cuando no se hayan encontrado las pruebas suficientes necesarias. Los bienes decomisados o incautados definitivamente serán adjudicados por el Estado cuando sí se encuentra faltas graves y efectuados de uso mencionados a los organismos públicos. Quiere decir que son cedidos a los servicios públicos todos los bienes por el enriquecimiento ilícito. Aquellos bienes que no sirven para este fin serán vendidos en pública subasta y el producto constituirá un ingreso al tesoro público. Vamos a hablar sobre los tipos de corrupción. Hay muchos tipos de corrupción. Si nos ponemos a hablar de tipos de corrupción aquí, son interminables. Porque, por ejemplo, la subordinación de poder es una actitud que en la sociedad del Estado y en el seno de una cultura automática. La corrupción económicamente a los países los atrasa por la sencilla razón de que no hay inversión internacional por esas mismas medidas. La malversación de caudales públicos, otra que la defraudación fiscal, también es una corrupción. El fraude, el soborno, la estafa, y sin la prevaricación de resoluciones dolosas, en este caso, como les venía explicando yo a ustedes, de que hay fiscales, jueces o magistrados de que reciben coimas para favorecer a una determinada persona, y esa es una prevaricación de resoluciones dolosas. Negligencia por comisiones, en el caso del 10% que se le llama, cuando las empresas dicen, a mí me adjudicas, a mí me das la buena pro, y yo te doy el 10% del monto del valor de la obra. También hay corrupción por transmisiones dolosas, por las transacciones dolosas. Las transacciones dolosas también se dan en las adjudicaciones de obras, en las adjudicaciones de bienes, buenas pro, o en caso de las subastas. La colusión privada, la extorsión, como todos esos medios de corrupción, también son causas que la corrupción principalmente
nos afecta a nosotros. La falta de honestidad. Ya no creemos ya en los políticos, ya no creemos en los funcionarios. Hay muchos que ustedes van a escuchar que dicen, yo ya no quiero ir al Poder Judicial porque yo ya lo tengo perdido. No luchan por ver su caso, sino ellos ya al ver la corrupción que ya ha avanzado demasiado, entonces ellos la honestidad de la gente ya no la creen. Entonces, ese es el daño, las causas principales de la corrupción, la necesidad, la impunidad igual. En los gobiernos, en los estados, no solamente del Perú, sino a nivel mundial, los estados siempre ellos tienen impunidad. No se les puede tocar mientras que estén en el gobierno. Cuando salen del gobierno ya ellos ya han tenido todas sus cosas amañadas y lamentablemente pues la gente va perdiendo esa confianza. La inestabilidad política es otro de los puntos que la corrupción es una de las causas de un fenómeno flagelo hacia la sociedad. Es una situación de ingobernabilidad que impera en todos los países, que existe internacionalmente en las instituciones. Por lo tanto, las conclusiones de todas estas cosas, la corrupción es un delito que se manifiesta en todos los estados de la administración pública, en todos, sin excepciones, yo creo. Las instituciones autonómicas, semiautonómicas, las privadas, las instituciones regionales, comunales. Por eso que la corrupción es el estado de mayor flagelo y el mayor enemigo de nuestra democracia. Es una de las causas principales de la pobreza, la peor calidad de vida para todos, pero en especial los más necesitados, y algunos gobiernos a su inicio han aparentado tener buenas intenciones de enfrentar a la dureza y el flagelo de la corrupción y terminan en el mismo error, coludiéndose con la corrupción. La corrupción se podrá combatir a una gran medida y un buen desempeño de los entes responsables y erradicarla, la participación ciudadana. Si no hay participación ciudadana, la corrupción seguirá avanzando. Si no empezamos a educar a la juventud, a la niñez, para tener ética y moral, y vayamos conociendo los principios de Estado y el daño que nos hace la corrupción, entonces las instituciones mismas tenemos que ayudarnos a combatir, así mismo denunciando los corruptos que conozcamos y los responsables aplicándole las sanciones correspondientes de mayor impunidad y mayor corrupción. Algunas recomendaciones sobre el caso. Algunas recomendaciones sobre el caso se celebran para elaborar y proponer en vigencia el programa de educación. Asimismo, comencemos que los pueblos y los medios de comunicación masivos para restablecer los valores éticos y la moral, formando en las universidades con un propósito de recuperar dichos valores al fin de ser muy importantes en una sociedad. Despolitizar los sistemas jurídicos. Eso vemos que en casi la mayoría de los países siempre politizan los sistemas jurídicos. El Perú es uno de los países que tiene preso 3 gobiernos, 2 de fuga y 1 en suicidio por la corrupción. Es uno de los países que tiene casi un 30% de corruptos del Estado de años anteriores en las cárceles, con leyes que ellos mismos las impusieron, como la detención preventiva. Hicieron la detención preventiva que ahora se la están aplicando a ellos mismos. Pero ¿por qué ellos daban esas leyes? Daban esas leyes porque ellos se sentían reyes y como habían politizado la justicia, entonces ellos eran intocables. Pero ya llegó su momento, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Ahora le aplican las leyes que ellos aplicaron, dieron,
Y en estos momentos, por ejemplo, tenemos un descontento de la población de un 70% de las clases políticas. En la política ya no se le cree, no se le ve. ¿Por qué? Porque han politizado todo. Y hay que despolitizar los sistemas de justicia a través de los nombramientos de jueces y magistrados, por un sistema de oposición, y dar una seguridad ciudadana y una correcta y expedita aplicación de la norma. Se necesita que seamos un verdadero Estado de Derecho, que se elimine la impunidad. Venga, señores, la charla ha sido muy amena. Agradezco mucho a la universidad, señor de Cipán, por haberme dado esta oportunidad de explicarles un poco sobre lo que son la corrupción de funcionarios, y espero tener otra oportunidad, tenerlos presentes para seguir dándoles a conocer algunos parámetros de la justicia y los que afectan a la sociedad nacional. Y con ustedes quedo. ¿Alguna pregunta, algún inconveniente que tenga que desean hacerlo? Pueden hacer la intervención. ¿Usted cree que algún día esta corrupción la podamos eliminar, la podamos ejecutar? Porque en este momento, por ejemplo, en Perú está más o menos controlada, pero hay varios países en realidad que todavía siguen en los mismos caminos de la corrupción. ¿Usted cree que algún día podamos, con estas leyes que están surgiendo, podemos eliminarlas? Sí, podemos hacer. Es tarea de todos. Es tarea de todos. Porque mientras nosotros querramos corromper a alguien, entonces lamentablemente nunca vamos a lograrlo. Pero si nosotros verdaderamente, aquí lo que tiene que ver es tener una justicia legal, una justicia despolitizada, para poder hacer uso de su derecho ante ellos. Porque si no tenemos una justicia despolitizada, entonces vamos a seguir en lo mismo. Los países que han querido cambiar todos estos sistemas han hecho esto, de despolitizar la justicia. No debe politizarse la justicia, porque la justicia es el pilar número 1 de la conducta de los funcionarios públicos. Si aquel funcionario público que cotece algún desfalco o algo anormal dentro de sus funciones, entonces la justicia le aplica la ley. Bueno, buenas tardes. Quisiera saber, en este tema de la corrupción, he escuchado mucho lo que es un testaferro, o que utilizan mucho testaferro. ¿Podría...? Los testaferros, ¿qué es un testaferro? sí, los testaferros son las personas que influyen en el delito, pero no directamente hacia la persona que el delito lo acomete. En este caso, los testaferros son personas intermediarias que los ponen a nombre de ellos, algún bien, para que ellos, a la hora de hacer su declaración jurada, pues no figuran esos bienes de ellos, los tienen terceras personas, y esas terceras personas, a ellos se les llama testaferros. Muchas gracias.